Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Javes Ramírez, su servidor que siempre trata de traerle los temas más importantes nacionales, en esta ocasión internacional. Es un poco difícil porque como ustedes sabrán, el mundo y República Dominicana son un banco de opciones a tratar, un poco complicado, pero bueno, señores, recuerden darme like, suscribirse, comentar. Y gracias a los que me siguen, a los mucho poco, los que me ven, se les agradece. Miren, señores, un detalle. A partir de hoy, más un mensaje que un comentario como tal. Ya a partir, en lo pronto ya, el señor Abelardo de la Espriela se va a poner la banda presidencial. Se va a poner la banda presidencial. Ahora, sí le voy a compartir desde mi punto de vista algo que yo dije, muy parecido a lo que yo dije cuando fue Petro que llegó al poder. Ese señor, Abelardo de la Espriela, al igual que Petro, no van a ser un buen gobierno. No va a ser un buen gobierno. Por más expectativa que usted tenga, obviamente eso es lo que tiene Colombia. Eso es por lo que votaron, tú sabes. Eso es lo que le toca. Ese era su banco de candidato. Ese era su banco. Ahora, yo les puedo adelantar a ustedes que al igual que Petro, igualito, ese señor en Colombia va a hacer muy poca cosa. Y eso es fácil. Cuando usted ve un candidato carnavalesco, mientras más carnaval presente un candidato, menos hace. Porque los candidatos que son carnavalescos, como en su momento lo fue Petro también, porque Petro también fue un candidato carnavalesco, como en su momento lo fue Petro también. Y más carnavalesca era la señora que andaba con Petro, ahora se me olvida el nombre. Una señora que lo único que ella tenía para exhibir era que era negra, porque ese era su discurso. Y ella era merecedora de todo porque era negra, más nada. Yo les puedo adelantar a ustedes que Abelardo de la Espriella va a hacer muy poca cosa. Y eso es eh, común en los candidatos de carnaval. Un señor que llega con un discurso únicamente circunscrito a que yo soy de derecha, el otro que llegó a que era de izquierda. Entonces, meter a los países única y exclusivamente en esa racionalización, usted puede esperar muy poco de la Espriella. Cuando usted ve un candidato que va a una entrevista, por ejemplo, de un medio de comunicación y lo único que tiene para decir es que derecha no sirve o izquierda no sirve. Si su discurso de campaña es ese, usted está frente a un candidato que va a hacer muy poco. Porque los países son un poco más complejos de izquierda, me gusta la derecha o me gusta la izquierda. Y le voy a poner un ejemplo de eso. Cuando Gabriel Boric estaba compitiendo en Chile, ese señor se puso hasta una camisa del Che Guevara. O sea, se ponía camisas del Che Guevara. Un progresismo ahí que ni él mismo entendía, porque tú tampoco estás hablando con un tipo de intelectual. Y Gabriel Boric anduvo en Chile haciendo campaña con una vaina de que el Che Guevara. Bueno, pues fíjense en algo, Gabriel Boric llega a Chile y el pragmatismo se puso por encima de sus ideas. A tal punto incluso que muchas personas, académicos y analistas políticos, que eran afín a esos ideales, terminaron incluso diciendo que Boric se pareció más a un gobierno de centro derecha que de izquierda, porque las condiciones de tu país son parte importante del gobierno que tú puedas desarrollar. No es verdad que un candidato que llegue con la cabeza llena de ideas de izquierda puede llegar a un país tradicionalmente capitalista o de derecha y causar un golpe de efecto y de que marchar bien. Eso no es verdad.
Ninguna izquierda política puede llegar a un país con una racionalización de derecha que ya tiene instituciones incluso pensadas así y llegar con estas ideas disruptivas y vamos a acabar con todo. Porque el capitalismo es malo. De la misma manera que cuando tú tienes un candidato de derecha, que su única propuesta es decirte a ti que es de derecha, y cuarto por allí, cuarto por allá, impuesto por allí, y vaina por allá, usted está frente a un candidato que va a hacer muy poco en su país. Y repito, como yo lo dije en el caso de Colombia con Petro, se los repito con la Espriella, de la Espriella. Ese señor va a hacer muy poca cosa en Colombia. De la misma forma que Petro llega a Colombia con un carnaval ideológico y ese carnaval ideológico terminó acentuándose en la lógica del país. Y la lógica del país, ya con instituciones establecidas, hicieron que Petro pasara al olvido como un presidente medio, que hizo un gobierno más de continuidad de lo que ya había que de algo nuevo, como tal. Hizo muy poca cosa nueva, por no decir ninguna. Y en el caso de Abelardo, de la Espriella, el mismo destino. Este señor llega con un discurso carnavalesco, concentrando la atención mediática, diciendo un sinnúmero de vainas que ni siquiera tienen sentido. Algunas de las cosas que él dice no tienen sentido. Muchas de las cosas que él dice, comenzando por él, no tiene sentido y llega allí con este carnaval, el diablo y su hermano. Y ese señor le va a pasar igual que a Petro. Va a hacer muy poca cosa. Porque el candidato que llega con un carnaval, las condiciones del país lo allanan. Y él va a tener que hacer dos cosas. O jode a Colombia, o la jode, o la jode, o simplemente trata de aplicar reformas, pero siempre allanada con las condiciones que ya tiene tu país. Eso es una conversación que está por encima de la derecha o la izquierda política. El pragmatismo, lo pragmático, el ámbito de la facticidad de lo que yo puedo hacer, lo que me permiten las condiciones. Y más carnavalesco aún es escucharlo a él, por ejemplo, decir que yo le voy a hacer una guerra al narcotráfico. Bueno, ¿qué te digo? Una guerra al narcotráfico. Bueno, el señor hizo fortuna con su perfil bien preparado de abogado, pero el señor tiene en su haber una que otra cosa que son dudosas, porque ese señor defendió muchos individuos en ese sentido. Entonces, cuando llega con este carnaval, vamos a dar al narcotráfico, usted se da cuenta de que es una persona que tiene mucho verbo y mucho mediatismo y mucho carnaval y mucha vaina. Pero yo vuelvo y les digo, para que no se decepcionen, porque yo sé que Latinoamérica apuesta a él, para que no se decepcionen, que ese señor allí va a hacer muy poca cosa. Porque una cosa es lo que tú tienes en tu cabeza, de izquierda y derecha, y otra cosa es lo que es tu país. Y lo que dictamina la orientación de tu política, claro que la ideología es importante, pero lo que dictamina la orientación de las decisiones políticas que tú haces en tu país, no que tú tengas la cabeza llena de derecha o de izquierda, sino que tú tengas la cabeza para saber articular y conocer la correlación de fuerzas que hay ahí, cuáles son las condiciones que hay en esa sociedad, para usted entonces ejecutar políticas públicas en virtud y siempre para bien en su sociedad. Y Abelardo de la Espriella va a terminar igual que como terminó Petro. Y cuidado, si su actitud hollywoodense lo que hace que lo clava de cabeza y termina entonces siendo este señor un presidente por debajo de lo que quedó Petro. Y cierro con esto. Yo lo dije desde que ese señor era una opción junto con Iván Cepeda. Yo dije, Colombia es la primera vez en la historia que yo veo a Colombia llevando como candidato a dos letrinas políticas. Porque si Abelardo de la Espriella es un candidato extraño y dudoso, Iván Cepeda, que es otro maldito loco, ese sirve menos. Así que, bueno, nos vemos en otro video. Suscríbanse, den like, apoyen y compartan. Nos vemos en otra entrega.